de 100 puede vivir del fútbol y uno de 1000 puede hacer una diferencia económica. Somos la red de fútbol infantil más densa del mundo en función del número de población. El fútbol para mí, como carrera, es una fábrica de fracasados. Salgan jugadores como debajo de las piedras, como se suele decir, y muy buenos. Y que hay un cartel en la puerta de la facultad que dice: atención, el 99.86% de los que ingresan acá no van a vivir de esto a partir de los 35 años. Sí, es una lotería. Puede que sí o puede que no, y las probabilidades no están a favor. No, los números son muy duros. Está lleno de jugadores excelentes que no están jugando. No porque no tengan condiciones, no hay lugares. Y después están los padres que se ponen la camiseta del hijo y no se imaginan en el Bernabéu alentando a su hijo. Cosa que puede pasar, pero Sí. es muy difícil. Son como las 5 prioridades del fútbol infantil: divertirse, desarrollo psicofísico. En Uruguay funciona. Totalmente al revés. Y creo que si tuvieran la posibilidad de ganar sin tener que desarrollar la parte física de los chiquilines y sin que se diviertan, te lo firman porque Sí. es como el objetivo. Es el objetivo. En Uruguay, más de 50.000 niños corren detrás de una pelota cada fin de semana. Son casi 2.000 partidos los que se juegan a lo largo y ancho del país, con familias enteras en la tribuna. El baby fútbol, como su nombre lo indica, es un juego de niños, una fiesta donde la diversión es el centro. Pero a medida que esos niños crecen, el juego se transforma, y para muchos el fútbol empieza a verse como una posible salida laboral. Ahí es cuando todo cambia, el juego se convierte en posibilidad y la posibilidad en presión. Por eso, hoy queremos hablar de este otro lado de la cancha, el que no siempre se ve. Mientras que menos del 1% de los futbolistas llega a primera división, tan solo el 0,1% logra una diferencia económica. Por lo tanto, el resto necesita algo más que una ilusión, un proyecto de vida. Para profundizar en este tema, nos acompaña Gabriel Gutiérrez, psicólogo clínico y deportivo, especialista en el acompañamiento de jóvenes deportistas. Bienvenido, Gaby, y muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Fabricio, encantado de estar contigo. Un placer, la verdad, que verte en esta tarea tan importante. No porque esté yo, sino porque hoy creo que lo que vamos a intentar hacer es dar números y concientizar a una cantidad de gente de lo que significa el fútbol en Uruguay, que es algo muy importante, pero creo que tenemos que rever algunas cositas. Sí, yo creo que esta problemática que tenemos en la sociedad de que tantos chicos inician en una carrera con mucha ilusión y que las estadísticas nos dicen que son muy pocos los que logran siquiera trabajar de esto y muchos menos los que realmente hacen una diferencia económica en su vida y pueden, digamos, acomodar al resto de la familia. Y esos números que dijiste que son muy fuertes, los pudimos recolectar, analizar y difundir en su momento con Gustavo Poyet en ONFI hace unos cuantos años. Creo que no se han modificado mucho. ONFI ha hecho muchas cosas en todo este tiempo para mejorar, por ejemplo con la formación de los entrenadores, formación de los árbitros, conversaciones con dirigentes, pero la realidad sigue siendo una realidad dura, porque Uruguay es un país que actualmente tiene más o menos 3,5 millones de habitantes, un poco menos. Niños varones de 6 a 12 años hay más o menos 240.000. De esos 240.000, más de 50.000, 55.000 más o menos, juegan al fútbol infantil de manera federada en ONFI. Somos la red de fútbol infantil más densa del mundo en función del número de población, y eso hace que, a pesar de lo pequeño que es Uruguay, salgan jugadores como debajo de las piedras, como se suele decir, y muy buenos. Aunque 3 de 4 no juegan al fútbol, ese cuarto integra una red muy potente. Y eso es muy bueno, porque jugar al fútbol es lindo. Y de chico creo que yo también jugaba, me divertía, me parece un deporte extraordinario. Ahora bien, cuando el fútbol infantil comienza a transformarse en un negocio, ahí empiezan a intervenir variables que tienen que ver con la presión de los padres, la presión de los dirigentes, la presión de algún representante, que hay
representantes que andan por las canchas de fútbol infantil, ya andan como señando a algunos jugadores, no digo todos por supuesto, algunos. Entonces el fútbol infantil ha empezado a tener ribetes muy dolorosos, por ejemplo, con aquellos padres que mandan al hijo a jugar al fútbol porque le gusta y de repente se da cuenta de que como es un poquito lento, queda marginado o no queda en el plantel, o directamente no forma parte, o lo mandan al equipo B o al C, o le dicen estamos llenos, que vaya para otro equipo. Por eso también hay una cantidad de clubes. Ahora se me vino a la mente un club muy conocido del interior a nivel de fútbol infantil, una potencia, cosa que a mí me da escalofrío, porque es potencia por la cantidad de campeonatos que ha ganado muchísimo a nivel nacional. Y hubo un periodo en el cual recibió a más o menos 150 aspirantes para una categoría. De esos 150 quedaron 15, los mejores, los más rápidos, los más habilidosos, los más fuertes. Los 135 restantes se fueron para sus casas. Cuando terminó el campeonato, de esos 15 que habían quedado, 4 fueron dados de baja y trajeron a niños de otros lugares del departamento para hacer a un equipo invencible como realmente lo fue y más ganaba un competitivo. promedio de 7-0 partido. A nivel del ego del entrenador, genial, estaba lleno de copas la casa, pero ¿y los 135 niños que no jugaban? Y estamos hablando de fútbol infantil, ¿no? Fútbol infantil. Yo me molesté mucho, me acuerdo que yo estaba en un encuentro cuando me enteré y no lo podía creer y discutí y bueno, casi se arma tole. Claro. Pero me pareció una falta de respeto, por ejemplo, con respecto a todos los padres que tienen hijos que quieren que vayan al fútbol infantil. Sí, un poco, creo que tiene que haber un equilibrio como todo en la vida de que disfrutás, jugás y podés ganar bárbaro. Y si llegás a ser Luis Suárez o Cavani o qué sé yo. Sí, que ya depende de otros Depende factores. de 475.000 factores, bárbaro. Pero el tema es que no es así y los medios de comunicación son muy buenos porque comunican, pero son un peligro porque te muestran la punta del iceberg. Que es como decías tú, los jugadores de primera son el 0.87% de toda la población infantil y juvenil. Y los que hacen la diferencia económica, es decir, los que llegan a los 35 años y dicen ahora voy a poder vivir de lo que gané en el fútbol, es el 0.14%. Sí, estamos hablando de números de 1 de 100 puede vivir del fútbol y 1 de 1000 puede hacer una diferencia económica. Exacto. Y si lo llevamos a los números que tenemos 50.000 niños practicando el deporte a nivel de formativas o de juveniles, cuando lo llevas al número son 50 en esos 50.000. O sea, las probabilidades de éxito son bajísimas. Sacamos la cuenta que es 6 veces más fácil sacar la lotería o la quiniela, los 3 números a la cabeza, yo no juego, pero creo que es así, que llegar con el fútbol. O sea que el fútbol para mí, que amo el fútbol, vivo en gran parte gracias al fútbol, que tengo muchos pacientes que son futbolistas, pero como carrera es una fábrica de fracasados. Yo estoy totalmente en contra de que, por ejemplo, los clubes no obliguen a estudiar. En algunos clubes sé que se hacen esfuerzos y, por ejemplo, en Argentina, incluso hay centros educativos dentro mismo, en River, por ejemplo, está la escuela, está la secundaria y hay carreras universitarias hoy en día. Sí, clubes modelos a nivel Sudamérica, por decirlo, que es lo más cerca que tenemos nosotros, que ya están aplicando un modelo que sería el ideal en esto de la formación dual de los chiquilines para la vida, ¿no? Sí, incluso muchas veces discuto con padres o madres porque dicen, no, él va a estudiar por si no le sale bien como una opción B. Digo, no, la opción B tiene que ser el fútbol. Porque, a ver, ¿qué padre o qué madre va a estimular que un hijo estudie una carrera, medicina, arquitectura, lo que sea? Y que hay un cartel en la puerta de la facultad que dice, atención, el 99.86% de los que ingresan acá no van a vivir de esto a partir de los 35 años. O solamente el 0.87 va a conseguir trabajo. Ningún padre le dice, estudia eso.
Ahora el fútbol es una vedette, es una necesidad social tan grande. En realidad si se parara el fútbol, toda esa energía que hay de agresividad, de adrenalina, nos tendríamos que preguntar a dónde va a ir a parar esto. Entonces el fútbol es muy necesario como un movimiento social. De hecho, en esos datos que diste, no recuerdo si lo dijiste, según Equipos Mori, que es una empresa consultora muy prestigiosa, hace unos años calculó en 300.000 el número de personas que rodean las canchas de fútbol infantil todos los fines de semana. Es el movimiento social más grande del Uruguay. Entonces, Sí, solo a nivel de fútbol infantil, ¿no? solo a nivel de fútbol infantil, porque es mucho más el fútbol infantil que el fútbol adulto, que tiene en la A 16 equipos, en la B creo que 16 equipos, o no, 14. Somos. Sí, después tenés todo lo que es el fútbol amateur, que Después está el tenés, fútbol amateur, ¿no? semiprofesional. 30 equipos en la primera división amateur, tenés casi 40 equipos en el fútbol femenino, o más, no recuerdo bien el número, pero tenés un mundo dentro del país. Exactamente, es un mundo de gente que está pendiente de algo donde hay muy pocos cupos. Entonces, hasta por un tema de lógica. Hay mucha gente que piensa que porque juega muy bien al fútbol, o hace todo muy bien, y si se adhiere al club de las 5 de la mañana, y hace todo, y perfecto, y aún así Y no te asegura está nada. lleno de jugadores excelentes que no están jugando. No porque no tengan condiciones, no hay lugares. Y a veces los lugares no son lógicos, a veces tiene que haber un dirigente, a veces un representante, a veces el gusto de un entrenador. Sí, sí, O sea, sí. es la carrera más ilógica que hay que seguir, es apasionante, yo estimulo a que jueguen al fútbol, pero la prioridad es estudiar. En esto que decís de que la prioridad es estudiar, me surge una pregunta que es, ¿los padres en el momento de acompañar a esos hijos saben de los números de estas probabilidades o hay una desinformación quizá generalizada? En su momento recorrimos los 19 departamentos, convocando a todos los clubes, padres y madres, para informar del 0,14%, que son los que se salvan, del 0,87%, que son los que llegan a jugar en primera. Y tuvimos mucha escucha, más de las madres que de los padres, pero la información está, los números son fríos, es estadística pura. Y muchas veces tenés de todo, tenés padres que son muy conscientes de esto y le dicen a sus hijos, vos vas a estudiar, y si no estudias bien o no te va bien el estudio, olvídate del fútbol. Padres que están en una especie como de ambigüedad, de que motivan, pero tiene partido y le cambiaron el entrenamiento, entonces que postergue un poco el estudio, o sea, es como una zona medio sinuosa, border. Y después están los padres que se ponen la camiseta del hijo y ya piensan ya se imaginan en el Bernabéu alentando a su hijo. Cosa que puede pasar, pero Sí. es muy difícil. Ya con la expectativa de que éxito. a mi hijo sí le va a ir bien Sí. y no teniendo quizás en cuenta todas estas otras aristas que no dependen tanto de ni siquiera su habilidad o su condición, porque después a lo largo de la carrera son tantos los momentos en los que puede pasar una lesión, la condición física, un representante, un equipo, un director técnico, entonces son tantas las variables que a veces nos enfocamos solo en mi hijo juega bien. Entonces desde ahí creo que tener estos espacios para poder comunicarlo y que la gente tenga la información de decir no es tan inteligente jugármela toda por un modelo que quizás no es el más efectivo. Sí, creo que es una decisión muy poco inteligente dedicar todo el esfuerzo al fútbol, más allá de que se dice que para que tener éxito tenés que dejarlo todo en eso. Sí, pero también tenés que vivir después, tenés que comer. Entonces yo creo que se puede apostar a un deporte de manera muy profesional estudiando. Si no hay estudio, es una lotería. Sí, es una lotería. Puede que sí o puede que no. Y las probabilidades no están a favor. No, los números son muy, muy duros. Hablaste de un modelo a nivel de Sudamérica como lo es River y como hay muchos otros equipos que también tienen centros educativos a disposición de los futbolistas. ¿Qué otro centro de formación de futbolistas
conocés que también tenga un modelo que pueda ser a seguir en cuanto a la formación en el fútbol? Acá en Uruguay sé que no todo el mundo tiene el mismo enfoque. Hay equipos, clubes que digamos que este tema lo manejan de una manera bastante responsable. Son excepciones, creo yo, porque lo que uno ve en la cancha del fútbol infantil los fines de semana es, si no es una guerra, es una guerrita. Pero, por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina, por allá por el 2005 me enteré que existían las escuelas Marangoni. Marangoni fue un jugador de fútbol conocido en Argentina, si mal no recuerdo, Independiente, no me acuerdo si Boca, selección argentina. Y cuando se retiró, junto con la esposa, que es psicóloga, pusieron una escuelita de fútbol en la cual en el primer año tuvieron a 34 chicos. El objetivo era que disfrutaran, lo tenían muy claro, ¿no? Que disfrutaran, que aprendieran fundamentos de fútbol y competir entre ellos. Y una de las condiciones era que los padres no participaran ni de los entrenamientos ni de los partidos. Cuando me entero de esto, dije, wow, porque en ese momento pasaron de 34 niños a 60.000. Claro. No entraban, obviamente, en la escuela. Tuvieron que hacer un convenio con la Municipalidad de Buenos Aires y en ese momento las escuelas Marangoni tenían más de 250 plazas de deportes en las cuales, en un mix de empresa privada con pública, las escuelas Marangoni brindaban la escuela de fútbol gratuita desde la mañana hasta mediados de la tarde, y desde mediados de la tarde hasta la noche había que pagar, porque cuando terminan los colegios privados, Claro. la gente que podía pagar iba de tarde a noche. Financiaban el proyecto. Exacto. Entre la gente que pagaba y los sponsors, supongo que también las empresas privadas que tendrían Exacto. soporte para... Sí, McDonald's, me acuerdo, entre ellas era una empresa que participaba. Cuando me enteré, volé a Buenos Aires a ver eso, porque quería verlo con mis propios ojos, y realmente los padres estaban como a 40 metros del entrenamiento de los chicos, y los partidos son entre equipos de la propia escuela Marangoni con determinados valores, y los entrenadores tenían totalmente prohibido, bajo premisas previamente estipuladas con la psicóloga, por ejemplo, gritarle a un chico, presionarlo, era todo motivación. Hasta los 12 años era motivación y fundamentos, Recién a los 12 se empezaban con competencias internacionales, ni siquiera competían A nivel en Buenos país, Aires. claro. Hacían intercambios competitivos con centros de otro país. Lo que se lograba con eso, aparte de que era un gran negocio, pero con un perfil diferente. Recuerdo que le pregunté a 2 taximetristas, no existía Uber en esa época. Yo les decía que estaba visitando escuelas Marangoni y qué opinaban, y ellos me decían, y bueno, si tenés un hijo y querés que te lo traten bien y que aprenda a jugar al fútbol, lo tenés que llevar ahí, porque ahí aprende y se divierte, y te lo tratan bien. Y de ahí salieron 2 jugadores que me acuerdo, pero salieron una cantidad que llegaron a la selección, Aymar, Saviola, jugadores de mucho nombre, que, o sea, se puede también, con ese espíritu que parece un poco como ingenuo, se puede llegar a jugar al fútbol tan bien. Hay pruebas que lo demuestran. Hay pruebas que lo demuestran. Y sobre todo el impacto a nivel social que deben haber tenido los que no llegaron, porque hay muchos que capaz llegaron, pero hay otros que no, pero sin embargo esa etapa de formación fue distinta a la que viven hoy un montón de chicos que lo vemos a diario. Basta con arrimarse a un partido de baby fútbol y se percibe la presión que tienen esos chiquilines por ganar, por competir, por ser mejor. Yo el otro día empecé a ver la serie del Kun, y cómo estaba la presión del padre sobre él, de que tenía que hacer 5 goles en el primer tiempo para poder irse a jugar otro partido, o si no ganaban, que el padre no le hablaba, él sabía que no podía hablar cuando perdían, en el camino de vuelta, lo que él sufría y lo que él sentía en esas situaciones, y que sabemos que no le pasó solo al Kun, que a muchos de nosotros nos ha pasado de que por un resultado deportivo o por un mal rendimiento, tener esa consecuencia negativa de la persona que quizás más, de tu referente o de tu padre o de tu familia, que eso afecta en cuanto a la formación del niño de manera negativa, ¿no? Sí, a nivel psicológico no es muy difícil analizar
lo que sería una proyección narcisista del padre, en este caso, que hay muchísimos casos de esto, en el hijo. Es decir, en realidad el que quiere salir campeón y quiere ser protagonismo es el padre. ¿A través de quién? Del hijo. Entonces dale, pegale con derecha, pegale con izquierda, haz esto, haz lo otro. Y es tremendo, porque la presión que siente ese chico es no solo o sea, atenta contra la motivación, atenta contra el disfrute. ¿Por qué? Porque tengo que ser un gran jugador de fútbol. Papá está pendiente ahí esperándome para llegar en hora al entrenamiento. Termina el partido, ¿cómo salieron? ¿Ganaron o perdieron? 5 conceptos que en Argentina las escuelas Marangoni lo manejaban, que son como las 5 prioridades del fútbol infantil. Divertirse, desarrollo psicofísico, socialización, aprendizaje del deporte y competencia. En Uruguay funciona Totalmente al revés. competir, enseñarle la jugada, desarrollo psicofísico es inevitable porque la socialización no tenemos más remedio, tenemos que hablar si jugamos juntos. Y la diversión, bueno, con todo esto logran divertirse, son un fenómeno. Si ganás el partido, exacto, ahí capaz que te podés divertir. Es triste, pero se ve mucho eso acá. Y creo que si tuvieran la posibilidad de ganar sin tener que desarrollar la parte física de los chiquilines y sin que se diviertan, te lo firman porque es como el objetivo. Es el objetivo, sí, lamentablemente es el objetivo. Ahí creo que los que tienen que intervenir muy fuertemente son, primero que nada, los padres, saber en qué mundo se meten, informarse. Después también, los árbitros, sacándole dramatismo y haciendo cosas y después los clubes. En realidad, el norte de un club lo marcan los dirigentes, que es, ¿vamos a hacer un club ultra competitivo o vamos a hacer un club de integración, de inclusión, donde van a jugar todos los lentos, los rápidos? Donde la competencia es una parte. Una parte. Y no el objetivo. Y además un proceso. Hay montones de jugadores. Yo viví esto en un colegio privado donde trabajé hace muchos años. Hay muchos jugadores que a los 8 o 9 años viene la pelota y le tienen pánico. Y después capaz y después que con el tiempo, 12... tremendos zagueros que salir adelante porque desarrollan. Pero hay que esperarlos, hay que tenerles paciencia. Y eso en el fútbol infantil hoy en día creo que no se da porque está la urgencia de sacarlos buenos rápido, lo antes posible, que pasen del club de fútbol infantil a los grandes o a un equipo ahí. Y pasa en el fútbol infantil, y pasa en juveniles, y pasa en primera división. Vos ves en otros países que los futbolistas tienen contrato a 2-3 años para que se adapten, para que se desarrollen. Acá es uso y tiro, contrato a 1 año, termina en diciembre y si puedo te lo rescindo antes para ahorrarme un mes de aporte. O sea, es todo tan dinámico, mismo los entrenadores, ¿no? Que 3 partidos no ganaron y se van. Es como todo muy está todo muy viciado. Y tal, es un ambiente súper duro, por lo menos lo que es acá el fútbol uruguayo, ¿no? Sí, absolutamente. Es una injusticia muy grande y, bueno, no sé, esperemos que cambie o hagamos cosas para que cambie. Yo creo que este espacio de repente donde estamos compartiendo información ayude para que una cantidad de gente abra los ojos con este tema y no se coma la pastilla, como se dice, de que el fútbol es el que juega bien y ya está. No. Sí, esperemos que con estos... Y hay otro dato que me olvidé de comentarte, discúlpame, que es que después que logran pasar del fútbol infantil y se insertan en un equipo a nivel de juveniles, el 58-59% de los jugadores ya ahí automáticamente abandona secundaria, en segundo o tercer año, 6 de cada 10. ¿Por qué? Y bueno, porque el entrenamiento lo cambiaron de la tarde para la mañana, entonces ahí entra un desdibuje del estudio muy importante entre los 14 y los 15 años, que es muy fuerte, también muy feo. Sí, tenemos un número altísimo de futbolistas que no terminaron el ciclo básico. Exacto. De hecho, la Mutual está haciendo mucho hincapié en que por lo menos tengan la prueba acredita, se están capacitando un montón de futbolistas. Eso hace que
estén insertos en educación, tanto formal como no formal. A veces capaz que no están haciendo el liceo, pero están haciendo un curso, y eso les da herramientas para... Todo lo que sea estudiar y formarse, yo creo que le va a hacer bien al jugador, porque ya sabemos cómo va a terminar la historia. Incluso creo que hay beneficios como, no sé si es un 2x1 o algo por el estilo, en el cual en un semestre creo que haces el equivalente a 2. O sea, que solamente Sí, Uruguay es capaz de hacer hoy, eso. hoy por hoy hay un montón de posibilidades en las Exacto. que te permiten finalizar el ciclo estudiantil. Es como que le están empujando para que lo terminen. Hay un montón de programas y bueno, es machear la necesidad que es el futbolista que no está estudiando con las oportunidades que hay, que a nivel estatal, a nivel de los privados, hay mucho incentivo para que no solo los futbolistas, sino los jóvenes en general terminen los ciclos educativos y puedan tener, en definitiva, una mejor vida, porque es un mejor desarrollo académico, laboral, personal. O sea, tiene un impacto positivo en todas las áreas de su vida. Sí, lo que está haciendo la Mutual me parece que está teniendo una filosofía bastante más responsable y más consciente que antes, y eso me parece que es muy importante. Mostrar la información es una provocación muy grande a la inteligencia, ¿no? Hasta acá llegamos con el primer capítulo de este episodio, donde pusimos sobre la mesa una realidad que muchos prefieren no mirar, la de miles de jóvenes futbolistas que sueñan, luchan y muchas veces quedan por el camino. Te invitamos a seguirnos y no perderte la segunda parte de esta entrevista, donde vamos a seguir profundizando en esta problemática y descubrir juntos qué herramientas pueden marcar la diferencia en sus vidas. Mi nombre es Fabricio Santos y esto es Inspira Podcast.